entran, algunos son tan curiosos que dicen, uy, qué guay, y se quedan a vivir, ¿no? Y ahora tienes que llegar tú y echarlos. Oye, que es mi casa. Ah, y llegas a tu casa y resulta que te han cambiado el bombín de la cerradura y no puedes abrir. ¿Pero qué coño es esto? Tengo ocupas en casa. Pues sí, señor, esto es una energía perversa curiosa. Le hemos abierto una puertita, de alguna manera, ahora veremos qué son estas puertas, y se ha colado y bueno, pues está allí viviendo bien, punto, mientras tenga para comer, calefacción pagada y todo eso, pues estará estupendamente, un techo para cubrirse, pues ya está, bien. Pero hay que entender que hemos dejado una puerta abierta. ¿Bien? Una ventana abierta, una puerta abierta. A veces entran invadiendo cuando son muchos y se sienten fuertes y pueden romper una ventana y entrar o tirar la puerta, es verdad. Pero la mayoría de las veces la hemos dejado nosotros abierta y nos hemos despistado. Entonces, pues entra. Pongo un ejemplo de una puerta abierta. Pongo el ejemplo de los niños cuando van a la guardería. ¿Bien? Una puerta abierta de la que hablaremos y que tiene bastante que ver con cómo reacciona la microbiota del intestino. Entonces, cuando los niños van a la guardería, normalmente todo el mundo ha oído que es que la guardería cogen de todo. Y están con mocos todo el tiempo porque se cogen todo tipo de virus o de bacterias, de bichos. Y están malitos todo el rato. Bueno, pues hicieron estudios muy interesantes en los que, bueno, colocaron a los niños, a estos que se lo cogían todo, y pues se los llevaban al parque. Y en el parque resulta que no se ponían malos. Estando con los mismos niños, jugando en los charcos en invierno, comiendo tierra, pues no se ponían malos, ¿no? Esto es como si están en contacto con los mismos bichos que tiene el niño de al lado y todo esto, ¿por qué no se ponen malos ahora? Entonces lo que vieron era que lo que aparecía era un cambio anímico. Cuando iban a la guardería sentían la experiencia del abandono de los padres, del papá y de la mamá. Y cuando se siente la experiencia de abandono, esta tristeza abre la puerta para que puedan entrar. La inmunidad no es efectiva por el estrés de supervivencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando van al parque, normalmente van o con el papá, o con la mamá, o con los dos, o con el abuelo, con la abuela, con algún familiar que les da confianza, con la que se pueden sentir libres, confiados, en el que no pasará nada. ¿Bien? Esta es la diferencia. Y fijaos que aquí la puerta abierta es emocional. Evidentemente, si me he caído y me he hecho una herida, ya he abierto la puerta literalmente. Me he abierto la piel, tengo una herida expuesta y puedo coger una infección. Pues claro. Bien. Evidentemente, si yo estoy respirando químicos y con una debilidad de la mucosa de las vías respiratorias, pues también estoy abriendo una puerta como para que en algún momento algo pueda pasar en vías respiratorias más fácilmente que en otra persona. Si es poco sustancia química, pues al contrario, tengo la inmunidad lo justo activa como para que no pueda entrar nada. Todos los fumadores saben que cuando fuman no se resfrían tanto. Cuando dejan de fumar, malamente. Y también saben que como se lo cojan cuando fuman, se lo cogen por todo lo alto. O sea, no es un resfriado normal, se lo cogen con fuegos artificiales. Es como me he cogido una y además la tos de un fumador y lo pasan mal, ¿eh? Terrible. Lo peor es que no te apetece tanto fumar. Es lo peor, ¿eh? No es lo mejor, es lo peor. Sí. Pero las toxinas que pueden entrar al organismo con el tabaco hacen que la inmunidad siempre esté un poquito más alta, los neutrófilos más altos, monocitos en la mucosa respiratoria y ya no puede entrar nadie más. O sea, es como que la inmunidad ahí va barriendo, ¿no? Ahora, cuando alguien consigue entrar, tela. Es porque es muy fuerte, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puertas abiertas puede haber de muchos tipos. A veces tenemos permeabilidad en el intestino, a veces estamos cansados, a veces nos faltan vitaminas, a veces porque nos nutrimos mal, ¿no? Estamos desnutridos. Bien, entonces van pasando. También a veces me da por beber agua de un charco. Coño, si te bebes agua de un charco es fácil que entre alguna bacteria que no sea la más interesante para que viva en tu barriga. Pues ala. De todo el mundo, ¿qué pasa cuando nos vamos a otro país, ¿bien? Que no es de Europa, por ejemplo? Y si es de Europa un poco retirado, ya hay que tener cuidado. ¿Con qué nos dicen que hay que tener cuidado? Con el agua. No bebas agua de allí, bébela embotellada, que siempre la abras tú o que la veas abrir. No tomes fruta que hayan lavado con el agua de allí. Todo.
estas cosas. ¿Por qué? Porque viven otras bacterias con las que nosotros no tenemos ni idea de qué hacer. Luego nos podemos adaptar, sí, pero de primeras no. Entonces, pues estos son puertas abiertas. Estamos dando opciones para que nos entre de todo, ya sea vía emocional, ya sea traumática por una herida, ya sea porque me la tomo, ya sea por diferentes causas, ¿no? Entonces los bichos entran a curiosear. ¿Bien? Entonces no vamos a hablar de inmunidad en el sentido de cómo trabajar con inmunidad cuando ya tenemos una infección. Vamos a hablar hoy específicamente de cómo mejorar la respuesta de la microbiota en la tripa. ¿Bien? Y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es, en medicina china, cuando entra un ser vivo, en la condición que sea dentro de nosotros, normalmente un microbio, un parásito, tenemos que relacionarlo como algo vivo. Algo vivo en medicina china sería lo que en la tradición se llama la energía del fuego, fuego externo. ¿Bien? Y está entrando, se está moviendo. Entonces en medicina china esto es un viento-fuego. Y nos quedamos tan anchos, ¿eh? No nos complicamos mucho así. Parece complicado, pero no estamos diciendo nada más que un bicho ha entrado, un bicho vivo o casi vivo, vamos a decirlo así para las personas que dicen los virus no están vivos. Bueno, pues esto, pues casi vivo. Entra en el organismo. Como se está moviendo, el movimiento en medicina china se relaciona con el viento y si está vivo, con el fuego. Pues un viento-fuego. ¡Hala! Están contentos. Bien, entonces dentro de esto tenemos un vector a nivel energético que se encarga justo de esto, de dejar pasar o no dejar pasar, y que es el vector que se conoce como el Taiyang de la mano en medicina china. El Taiyang de la mano es lo que luego en Occidente hemos traducido como intestino delgado, y aquí vienen los problemas, porque pensamos intestino delgado y nos vamos directamente al intestino delgado, a imaginarnos un intestino delgado, la víscera del intestino delgado, ¿no? Entonces, aquí se nos complica la existencia a las personas, sobre todo a las personas que estudian medicina china, porque ya solo ven el tubito del tracto digestivo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de energía, ¿bien? En medicina china. Y esto incluye muchas funciones. El intestino delgado también como barrera para lo que pueda entrar desde el digestivo, pero sobre todo lo que va a hacer el resto del organismo con lo que entra de fuera que está vivo. Entonces, fijaos, nosotros tenemos que una actividad, lo menciono porque sí es de inmunidad así como muy directa, permanente en sangre, que es lo que se llama el sistema de complemento. El sistema de complemento se podría decir que se comporta como anticuerpos, entre comillas. Lo que van a hacer es como la espuma esta de los bomberos, que cuando la echan en algo lo dejan todo envuelto, ¿no? Pues, y no te dejan moverte ni respirar. Imaginaos que eso se va haciendo un poquito más rígido y no te dejan moverte con soltura. Pues van a hacer esto, básicamente con algunos directamente rompen la membrana de las bacterias, estos sistemas de complemento, y no dejan que entren a la sangre, ya está. Y otros la envuelven para que ya los glóbulos blancos reconozcan que eso se tiene que eliminar. ¿Bien? Entonces esto está permanentemente por ahí, por el torrente sanguíneo, en modo centinela. Bien, en medicina china el vector del intestino delgado se relaciona con lo que sería el ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, quien va a dejar que entre, que no entre, cómo me relaciono realmente con otros países, cómo me relaciono, qué necesito, qué no necesito, si nos vamos a la guerra, no nos vamos a la guerra, en base a lo que me dan, no me dan, bueno, todas estas cosas. Entonces, esto es lo que va a hacer este soplo, por centrarlo en la microbiota. ¿Bien? De tal manera que a nivel fisiológico sabemos que hay una respuesta centinela en torrente sanguíneo que va a permitir que entre o no entren, dependiendo de cómo esté funcionando de efectivo, y la cadena que va a desencadenar después, o sea, toda la cascada de acontecimientos inmunitarios que va a desencadenar después, a nivel de linfocitos, a nivel de monocitos, a nivel de neutrófilos, a nivel de lo que sea, gracias a su activación o gracias al reconocimiento de un bicho. ¿Bien? Entonces, esto es el comienzo, es el primer encuentro que va a realizar un bicho, muchas veces es el sistema de complemento. ¿Bien? Intestino delgado sería lo que la tradición oriental describe como quien primero se relaciona
con una energía perversa curiosa, es decir, con un microbio, con un parásito, sería este soplo de lo que llamamos el Tai Yan de la mano o, como lo hemos traducido en Occidente, el intestino delgado. ¿Sí, Ari? Pero el sistema de complemento no está solo en el intestino delgado. No, está en la sangre. En la sangre. Sí, no, en el intestino delgado. Está por todos los lados. Realmente está por todos lados, ¿eh? Pero no es que esté en el intestino delgado, ¿eh? Aquí viene la confusión, que pensamos intestino delgado y miramos allá. No, estamos hablando en sangre. Si tú te haces una herida, aquí estará el sistema de complemento también. No tengo que irme. Y no tengo por qué el recorrido del canal energético va a ser más efectivo. No, está en la sangre y ya está. Es la actividad yang de la sangre, por decirlo así, dentro del vector del fuego, entre otras cosas. Pero el sistema de complemento pertenece al soplo del Tai Yang de la mano. Exactamente, a nivel energético sería esto. Si tuviéramos que buscar una respuesta en fisiología que se correlacionara, sería esto, el sistema de complemento con lo que se describe que hace a nivel inmunitario, a nivel de esas energías perversas, el intestino delgado, ¿bien? O el Tai Yang de la mano, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, claro, ya salimos del intestino delgado, estamos en todos los lados. Entonces, cuando algo entra en el cuerpo que no debería entrar, debería responder correctamente. Esto lo vais a ver, por ejemplo, en una analítica cuando piden algo que se llama C3 y C4. ¿Bien? Y pone sistema de complemento C3, C4. Y están viendo las partes. El sistema de complemento se llama así porque son trocitos que para poder provocar una reacción se van rompiendo para unirse como un pequeñito puzzle en la superficie de la membrana de la bacteria o del bicho y producir algún efecto. A veces es envolverlo y a veces es romper la membrana, ¿vale? Pero son como trocitos que se van uniendo en la medida que empieza a reaccionar. Y el primero es el C3, ¿vale? Se tiene que transformar en C3A, C3B, bueno, va cambiando dependiendo de los trocitos que se van soltando. Entonces, a veces la efectividad de la inmunidad falla porque no producimos suficiente sistema de complemento y no hay suficiente en torrente sanguíneo. Entonces somos una puerta abierta constante. Entonces la efectividad inmunitaria depende de que haya suerte y un glóbulo blanco se encuentre con el bicho. ¿Bien? Entonces lo otro es muy efectivo porque está en la sangre. Son proteínas que están ahí en la sangre y se van a chocar con el bicho en algún momento. Y en el momento que se chocan, se quedan pegados al bicho. ¿Bien? Son afines a algunas sustancias que tienen los bichos, los microbios, las bacterias, virus y demás, y allí se enganchan, ¡pumba! Y una vez que se enganchan, pues empiezan a producir toda la cadena consecuente a su activación. ¿Bien? Porque ya empiezan a llamar a que estoy aquí, que está pasando algo. Entonces se empiezan a liberar algunas citoquinas, que como os contaba alguna vez, llega el glóbulo blanco como que las huele. Entonces las va siguiendo hasta que llega al foco. Cuando llega al foco se encuentra con que hay algo que está recubierto del sistema de complemento. Dice, esto hay que eliminarlo. Y se lo come. Y lo elimina. ¿Bien? Y estos son esos neutrófilos y esos monocitos. Que la cosa es muy grande y tal, porque en la medida que hace esto, libera otra sustancia que dice, amigos, venid aquí, que aquí hay problemas. Y empiezan a llegar un montón, ¿no? Si la cosa se ha complicado mucho, pues es cuando empiezan a liberar el TNF-alfa y empiezan a liberar la interleuquina 1, la 6 y empieza a subir la fiebre y bueno, aquí tenemos todo el tinglado. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Entonces, en el sentido de luego, si miramos directamente, vemos cómo, vale, también está el propio intestino delgado. Pero el intestino delgado como tal lo rige el propio vector del Tai Yang de la mano, el intestino delgado, en parte sí, en parte no. ¿Bien? Cuando estamos hablando de la superficie, de la mucosa del intestino delgado, pensad, el intestino delgado está dentro del cuerpo y podríamos pensar que es interno, vale, en este referente sí, pero la mucosa interna, la piel de dentro del intestino delgado está en contacto con el exterior de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros comemos, la luz del intestino, por donde pasa el alimento, eso todavía no forma parte de nosotros, eso es exterior del cuerpo. Interior del cuerpo es cuando ya pasa a través de los enterocitos, de las células propias de la pared del intestino, al torrente sanguíneo. Ahora está dentro de nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros pensamos en un problema de piel,
a que la mayoría de los acupuntores y acupuntoras no piensan en el intestino delgado.